Bien. Buenos días, profesora Rosa Mulay, grados y compañeros todos. Tengan buen día. En esta mañana les voy a hablar sobre la hemostasia primaria. Para ello vamos a poner como objetivo principal tenemos la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es una defensa del organismo que se activa tras haber sufrido un traumatismo o lesión que previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que cuando uno le da una lesión, un sangrado, entonces la hemostasia previene la pérdida de la sangre del interior. En objetivos secundarios tenemos, los vasos sanguíneos se dividen en dos. Están en arterias, venas. En arterias son aquellas que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. Las capas son la capa más interna, la capa media, la capa intermedia y la túnica adventicia, capa externa, que nosotros podemos observarlo. Que la capa, que pueden observar aquí, tenemos la capa que es el intermedia y interna, y la capa tenemos que es la capa externa y la túnica de la capa que podemos observar de la advertencia submuscular y elástica, subendotelio y endotelio, que es endotelio es esta parte y la subendotelio que vemos después del endotelio, que podemos observarlo acá en el dibujo. Y en venas tenemos, en las venas son ya lo sanguíneo mayor que las venas arterias que corren superficialmente en las que vacía en el tejido conjuntivo que cubre los músculos como venas superficiales y acompañan a las arterias que son dos por cada arteria como venas profundas, y las capas que tienen son las siguientes: válvulas endoteliales. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos acá, por ejemplo, las válvulas. Mira, hay una diferencia, que acá en la arteria no tenemos la válvula, el válvulas. En cambio, acá sí tenemos las válvulas endoteliales, que podemos observar en esta parte. Hay una diferencia porque la arteria y la vena no son, porque en la vena tenemos las válvulas y en la arteria no. Solo empieza pero sí hay el endotelio, y en la vena también tenemos el endotelio, y que sigue el subendotelio muscular y el adventicio, así que podemos observar que son casi iguales, pero la diferencia es que la arteria no tiene la válvula, que podemos observar acá. El siguiente vamos a hablar sobre la hemostasia primaria, se divide en fase vascular, en fase plaquetario, y en fase vascular se encuentra la vasoconstricción y la adhesión y activación y agresión. Para ello vamos a explicar un poco más sobre esos temas. En la fase vascular tenemos la vasoconstricción. Para ello explicamos un poco sobre la vasoconstricción, La vasoconstricción se produce cuando el tejido muscular liso de las arterias y venas se contrae, lo cual suele ocurrir por una administración de medicamentos que inhiben a la dilatación del diámetro del vaso, o por disminución excesiva de la temperatura corporal. Es decir, un mecanismo que
que ocurre ante una presencia de la hipotermia. En la fase 2 que podemos observar, yo aquí hice un dibujito que podía explicarlo. Como vemos acá, el músculo liso anterior es toda esta parte y el endotelio que podemos observar también es aquí, como vemos, un músculo. La membrana basal, que todo este es el colágeno que nosotros tenemos, ¿no? Cuando en otros, el colágeno que tenemos después de la primera que podemos, la primera es el músculo liso. Después del músculo liso llega el colágeno. Después del colágeno está el endotelio. Después del endotelio ya se encuentra la, ajá, y que podemos observar acá es una lesión. Mira, podemos observar aquí tenemos una lesión, un lugar de una lesión ya que podemos observar en la vasoconstricción está que lo, no, como podemos ver está que se extrae la liberación de endotelial, una liberación que podemos hacer en la vasoconstricción. Está liberando una lesión que podemos observar. Bien, a continuación seguimos explicando sobre, ¿no? ¿Para qué sirve la vasoconstricción? Este proceso de que disminuye el tamaño de la vía o por donde transita el sangre sirve para evitar la pérdida del calor y la producción de sudor. Por eso, cuando hay situaciones de mucho frío o el músculo del vaso, es por eso que se contrae de tal manera que ayuda a compensar y compensar los cambios en la temperatura corporal. No, la importancia de la vasoconstricción para el ser humano es la importancia es que este mecanismo se regula, por lo tanto el sistema nervioso autónomo es el que al activarse de manera involuntaria, ah, involuntaria las bajas temperaturas a que terminas reproduciendo las alteraciones de los órganos y los tejidos que se localizan más distales. Entonces, es un proceso que nos ayuda a sobrevivir a la situación de extremas, ¿no? Y para seguir explicando, ¿para qué o cuando hay vasodilatación? Cuando hay una vasoconstricción, lo que sucede es que se estrecha, eso quería explicar hace rato, ¿no? Que se estrecha el paso de la sangre. Por eso el conducto vascular o el cual conlleva a disminuir el flujo sanguíneo, así los componentes sanguíneos se concentran en los órganos vitales, y es decir, en llegar el corazón o el riñones, el hígado o el cerebro. Aquí hablamos sobre la importancia de la estructura de las plaquetas para formar un trombo plaquetario. La importancia de la estructura de las plaquetas radica en que cuando un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas se activan para convertirse en tapón plaquetario, que podemos observar. Yo hice acá, dibujé, yo aquí dibujé, que podemos observar. En la primera que podemos, es la plaqueta, ¿no?
En la primera observamos que está lesionado. Está lesionado y en la segunda nos menciona de la agresión. No, podemos ver, está lesionado, entonces lo que hace es que en la, ya en la segunda podemos ver las plaquetas ya se adhieren a las fibrillas del colágeno del subendotelial vascular mediante los receptores de membración y en que podemos ver ya en la tercera que acá observamos ya el colágeno, ¿no? Como ya está ahí, ya tiene el colágeno, o sea, la sangre que podemos observar, la plaqueta, mira, ya cómo se contrae. Y en la tercera dice que la agresión ya forma el tapón plaquetario depende fundamentalmente de otros de los factores que estimulan, ¿no? Y, y en el último que podemos observar ya allí ya el, ¿cómo se llama? Es allí ya donde ya el tapón ya es en allí donde ya en la que podemos observar en la última que podemos observar que es la coagulación. La coagulación ya no, ahí es donde ya la formación del tapón plaquetario ya depende fundamentalmente de otros factores estimulantes. Y que podemos, resumen, para decir esa fase plaquetaria, que podemos decir que en la primera, que podemos decirle que tenemos un plaquetario lesionado, que estaba lesionado, y en la segunda que estaba con vaso sanguíneo, se contraía, y en la tercera ya el tapón plaquetario, y en la última ya se coagulaba la fibrina. Lo podemos observar, ¿no? Cuando el máximo que podemos decir para que se cierre la herida que la herida se inicia tras unos 15 a 20 segundos, ya, para que se cierre la herida. Tras 3 a 6 minutos ya la herida se cierra. Después de haber pasado 30 o 60 minutos, el coágulo se extrae y se cierra. Se extrae y se cierra del vaso. En resumen, podemos decirle que en primero, o sea, cuando, cuando se corta o se rompe un vaso sanguíneo, normalmente sucede tres cosas. Primero, el vaso sanguíneo se estrecha para hincharse. Y el corte o la ruptura se reduce el flujo de la sangre. Y el segundo, las plaquetas comienzan a reunirse y pegarse a los bordes de las paredes del vaso sanguíneo dañado formado por un tapón. Y el tercero, se comienza a tejer finas hebras de fibrina, y una sustancia que fabrica tu cuerpo para el tapón de plaquetas, formando una pared para asegurar el tapón. Una vez agregado, este tapón impide que la sangre siga ya saliendo, ¿no? En pocas palabras podemos decir eso. Bien, para seguir, estructuras del tapón
estructuras de las plaquetas que podemos observar aquí. Estructuras. Las estructuras, por lo que yo estaba, ¿no? Estructuras. Acá podemos observar aquí en el dibujo los mitocondrias que vemos aquí, ¿no? De las células, los glánulos de glucógeno que podemos ver aquí son como puntitos. La membrana de atmósfera perifractal que podemos ver, eso todo que es así de afuera que podemos usar, esos son las membranas atmósfera periplaquetas. Gránulos, que podemos ver, estos son los gránulos. Gránulos densos, que podemos observar dos negros. Sistema tubular denso, que son estos. Sistema tubular abierto, que podemos ver, estos que podemos observar son sistemas tubular abiertos. Abiertos, ¿no? Dentro de ese hay mitocondrias, perisomas, lisosomas y dos tipos de glándulos que podemos observar, ¿no? El glánulo O y el glánulo denso que podemos observar. Bien, y seguimos. En el citoplasma se encuentran los glánulos de los tipos, ¿no? Que hemos hablado, los glánulos que contienen proteínas como factor plaquetario, y el factor plaquetario que nos indica que el crecimiento de los fibroblastos son los factores de la coagulación como factores de otras proteínas como la fibronectinas o también tromboblastomina antitripsina y la macrobulina. El segundo tipo de glánulos que se denominan cuerpos venosos contiene serotonina y tromboxano y otras sustancias que participan en la hemostasia. Las funciones plaquetarias. Las funciones plaquetarias mantenimiento de la integridad vascular, interrupción inicia de la hemorragia mediante la formación del tapón plaquetario, cabo plaquetario y trombo blanco. Otra función que podría ser estabilización del tapón mediante los factores necesarios para la función de fibrina, retracción del trombo, restauración del endotelio vascular mediante la producción de factores de crecimiento. Y aquí hablamos de trombopoiesis, de la cual la célula precursora diferencian la medio cardiovasculares después de los megacariocitos y al fragmentarse dan el lugar a las plaquetas. Eso es todo. Muchas gracias.